Los árboles de la muerte. Su sola mención desemboca en los significados más aberrantes concebidos por la mente humana. Al fin y al cabo, la muerte siempre es asociada al vacío y destrucción de la vida y existencia. Tan sutil como letal, su sola presencia somete a los mortales a una aberrante y variopinta danza de azares. Es por ello que la desolada aldea a las lejanías de los valles asiáticos no podía alcanzar un destino menos funesto. La guerra había dejado una profunda huella en los aldeanos, quienes debieron de experimentar un duelo eterno tras los inenarrables acontecimientos que mancharon los capítulos de sus vidas. Nada era tan atroz y miserable como ver los que alguna vez fueron valles llenos de singulares especímenes, reducidos ahora a cenizas y tumbas. A pesar de aquello, la esperanza resurgió de entre los escombros tras la paz entre las naciones. Lo que eran bombardeos y destrucción se había transformado en una oscura paz de un silencio en luto. Aquellos que sobrevivieron al desastre se regocijaban en una triste rutina de lamentos por los que no corrieron la misma suerte. La susodicha aldea había llegado a un estado tal que no podían costearse la elaboración de tantas lápidas, por lo que una hermosa costumbre se manifestó en el pequeño pueblo. Por cada difunto era plantado un árbol para que el cuerpo de éste sirviera de abono para la planta. Si bien el concepto de la vida tras la muerte sonaba como una idea esperanzadora, las leyes de la naturaleza eran más crueles e insensibles, y los ciudadanos serían partícipes de lo que ésta podía engendrar. Con el pasar de los meses, las primeras plantas empezaron a retoñar y asimismo, una de ellas creció hasta convertirse en un gran árbol, uno peculiarmente desagradable. Había ocurrido una mañana llena del característico silencio de la aldea. Las personas no podían hacer más que observar anonadados cómo aquel producto de la naturaleza parecía el retoño del ser más retorcido que existe. Yo digo que deberíamos cortarlo. Es claro que no es normal. ¿Bromeas? Es el árbol de mi hijo. No permitiré que lo mates. Creo que precisamente por eso debería ser cortado. Solo míralo. Si tu hijo estuviera vivo, se horrorizaría de solo verlo. Se escuchaba la discusión animando al resto de la multitud a opinar. Fuese como fuese, algo era seguro, y es que aquella planta no era como nada antes visto. ¿Todos los árboles crecerán así?, se preguntaban muchos mientras las miradas de sentimientos mezclados se entrelazaban unas con las otras. La copa del árbol se encontraba marchita, sin frutos, sin hojas. Todo lo característico, por lo tanto, era el extraño tronco que se arraigaba con grandes y firmes raíces al suelo. El molde con el que se esculpió aquel ser, si es que se le podía llamar así, debía de ser producto de un retorcido chiste de la vida o una coincidencia cargada de negatividad. «No puedes ignorar lo que ves», dijo uno de los aldeanos. «Es claro que esto no es normal». La figura que emulaba el tronco era indiscutiblemente la figura del hijo de Katsu, suplicando por clemencia. Las ramificaciones del tronco eran capaces de mostrar las súplicas de dolor más realistas, capaces de hacer palidecer al escultor más prodigioso de la historia. Aquella escena tan abrumadora revivía la muerte de quien yacía debajo del árbol, pues el difunto había perecido mientras suplicaba por su vida, súplicas que solo hicieron su incineración más traumática para su padre. La multitud lo reconocía. Era necio atreverse a contradecir lo ocurrido, pero ¿qué podía hacerse? Tanto Katsu como el resto carecían de valor o conocimiento como para tomar una decisión al respecto. Sé que tu hijo murió en circunstancias horribles, pero tal vez esto sea una señal.
Tal vez no le estamos dejando descansar en paz. Patrañas, esto es lo último que me queda de mi hijo. No voy a permitir que me lo arrebaten. Te estás aferrando a una idea irracional. Estoy seguro que si tu hijo hubiera querido dejarte algo, hubiera sido algo menos perturbador. Por más que se le dieran razones, el pobre hombre no atendería a estas, pues su dolor era capaz de sobrepasar todo tipo de lógica. Muy bien, esta discusión se terminó, protestó el sacerdote de la aldea. Peleando no vamos a resolver absolutamente nada, mucho menos un fenómeno como este. El sacerdote no se había pronunciado hasta el momento, pues la noticia no había sido recibida por éste. Sin embargo, una vez sus ojos podían presenciar a lo que todos perturbaba, entendió el porqué de la trifulca. Jamás había visto algo como esto. Es completamente antinatural, dijo lleno de incredulidad. Es por eso que sugiero cortarlo, es de mal augurio. Hay que ser sensatos. En mi opinión, no creo que este acontecimiento sea un mero azar del destino. ¿Quieres decir que es un mensaje de los muertos? No sé si los muertos quieran comunicarse o qué quieren comunicarnos exactamente. Pero una cosa es segura. Esto cumple con un propósito desconocido aún por nosotros. Y tras pensarlo detenidamente, llegó a una conclusión. Sugiero que no nos corresponde a nosotros decidir el destino de este ser, por lo que dejaré en manos de Katsu la decisión. Si consideras que debe ser cortado, tendrás el derecho a hacerlo. En caso contrario, que Dios se apiade de ti, de ser esta la senda incorrecta. ¿Qué hay de los otros retoños? Mi decisión sigue siendo la misma. No me corresponde decidir por los familiares de los muertos. La imparcialidad de la decisión había sembrado una falaz calma en los aldeanos, quienes maquinaban frenéticamente qué acciones tomar. Algunos no titubearon al arrancar las plantas antes de que desembocaran en frondosos árboles, mientras que otros, indecisos, prefirieron esperar al crecimiento de estos. Los días pasaban junto a la vida del pobre Katsu, quien entregaba sus esfuerzos a mantener con vida el último regalo de su hijo. Sus ancianas manos transportaban baldes y baldes de agua para mantener hidratado al árbol, pero éste no parecía querer florecer. Por el contrario, era como si la figura de su hijo se deformara cada vez más y más. No lo entiendo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué necesitas para descansar en paz? Repetía mientras se arrodillaba frente a la planta. Todos en la aldea lo observaban con lástima. Incluso esto había servido de razón para que algunos decidieran arrancar las plantas de sus fallecidos. No obstante, Katsu continuaba necio en la tumba, reacio a dejar que el árbol muriese. Así se mantuvo por unos meses, tratando de mantener la poca cordura que le quedaba en pie. Por otro lado, las pequeñas plantas se transformaron tras muchas noches en frondosos árboles, todos igual de antinaturales. Les dije que era una mala idea. Solo míralo. Pareciese que estuviese mirándonos. No digas eso. Ten más respeto por sus almas. Almas. Parecen monstruos salidos del averno más profundo que existe. Mira a ese. Su sola mirada es capaz de revolverme el estómago. Ahora que lo mencionas, algunos ya hasta carecen de humanidad. Ese de allí ni siquiera parece humano. Recuerdo la tumba de aquel. Era donde fue enterrado Chieko. No entiendo por qué se ve así. Ella había muerto dormida producto de una enfermedad. Estos eran comentarios y conversaciones que adornaban el desolado paisaje de árboles fantasmas, o como a los aldeanos les gustaba llamarles, árboles de la muerte. Es momento de tomar una decisión. Esto no puede continuar así. Se pronunció una vez más aquel sacerdote.
Hemos desafiado la naturaleza misma y estamos siendo castigados por nuestra insolencia. ¿De qué manera hemos hecho eso? La muerte es el fin de la vida. No nos corresponde a nosotros decidir si la vida se prolongará tras esta. Al plantar estos árboles, hemos establecido que la vida puede ser producto de la muerte, cuando si algo es resultado de otro, es la muerte quien es el producto de la vida. Más precisamente, es esta quien da nacimiento a la muerte tras su extinción. Explicó en voz alta. ¿Eso quiere decir que es todo? ¿Que tras la muerte no puede resurgir la vida? ¿La muerte es el fin absoluto de todos nosotros? Yo no lo sé con exactitud, pero es claro que esto no es vida. Estos árboles no son producto de la vida. Las palabras de aquel hombre, a diferencia de la primera vez, sembraron la incertidumbre entre las personas. La contradicción del acontecimiento enloquecía a quienes dejaron surgir estos árboles sobre sus fallecidos. Debemos cortarlos. Solo así la muerte podrá irse en paz, dijo el sacerdote ahogando sus dudas entre oraciones. Yo me gané el derecho a hacer lo que quiera con el árbol, contradijo un Katsu enloquecido y agotado. Yo decido si la muerte puede llevarse a mi hijo, y mi respuesta es no. Si una pizca de lo que fue sigue en ese tronco, yo lo alimentaré con mi sangre si hace falta. Las discusiones no se hicieron esperar, dividiendo la multitud en dos espantosas posturas. Había quienes se decidían por cortar las espeluznantes figuras que se trazaban en el cementerio de la aldea, mientras que otros se rehusaban a eliminar el último rastro de alma que quedaban de sus difuntos. Muy bien, no discutiré más. Si este es el camino que desea tomar, que así sea. Quienes quieran cortar estas aberraciones de la naturaleza, háganlo cuanto antes. Los que no, que Dios se apiade de ustedes, dijo el sacerdote antes de marcharse. Los troncos fueron cortados por varios de los aldeanos, quienes ignoraban las muecas de dolor que caían sobre el suelo al talarlos. Docenas de árboles se desplomaban, calmando a muchos e incomodando a unos cuantos. Katsu y quienes se aferraron a estas aberraciones mantenían con vida los árboles y dormían junto a ellos temiendo de que fuesen talados por otros. A pesar de los esfuerzos, los árboles no parecían agradecer la atención que se les daba, deformándose en imágenes abominables y demenciales. No fue hasta que los rostros carecían de humanidad que los árboles comenzaron a dar frutos. ¿Están retoñando?, se preguntaban muchos incrédulos. Las extrañas bayas que crecían en las ramas de estos engendros eran rojas y brillantes, semejantes a grandes cerezas. El número de estas era variado. Algunas tenían decenas, mientras que otras llegaban con suerte a 5 ejemplares. No creo que sea buena idea. Es ir demasiado lejos. No sabemos qué es lo que está ocurriendo aquí. Este es el fruto de mi hijo. Me está agradeciendo. Es una señal. Katsu, mira a tu alrededor. Mira el árbol que tienes al frente. ¿Crees que todavía es tu hijo? Sus manos, su torso, su rostro, son la viva imagen de un demonio. No vuelvas a repetir eso. Piensa lo que quieras, pero yo ya superé la muerte de mi hija. Sé que lo que quiera que esté en esa planta no es mi pequeña Kimiko. Se acabó. El árbol va abajo. Y tal como la última vez, solo unos pocos fueron quienes se opusieron a la tala de árboles, los cuales carecían a este punto de lógica. Sus expresiones, sus poses, eran incongruentes y jocosas, propias de animales anélidos o anfibios blandos. No obstante,
Los frutos fueron ingeridos desordenadamente por los pocos incomprendidos de la aldea. ¿Sería este el presagio de la muerte? ¿Un castigo divino? O peor, la jugarreta de un vil demonio ocioso de sufrimiento. Algunas respuestas jamás serán obtenidas, pues la complejidad de algunas preguntas sobrepasan el entendimiento humano. Pero la desaparición de aquellos quienes se aferraron a los árboles de la muerte fue más que enervante, sobre todo cuando tiempo después, estos fueron encontrados, pero no como cadáveres, sino como árboles. Han pasado años desde que ocurrieron los acontecimientos. Muchos ya han abandonado la aldea desolada por la muerte, y los árboles continúan deformándose en imágenes grotescas, y como es de esperarse, engendrando cada vez más frutos de sus ramas muertas. El árbol de Katsu también comenzó a dar frutos de sus deformes y largos dedos de madera, mientras que sus fríos ojos siguen observando todo aquel que se acerque.